Ricardo Daniel Bertoni fue el primer campeón del mundo que militó en el Sevilla Fútbol Club. Fichado del Independiente de Avellaneda un mes antes de iniciarse el Mundial de Argentina de 1978, su contratación, por unos 70 millones de pesetas de la época, supuso un gran esfuerzo económico para la entidad presidida por Eugenio Montes Cabeza, quien no dudó en pedir la colaboración de los socios para financiar tan estelar fichaje. El delantero, nacido en Bahía Blanca, además de destacar en la cita mundialista con la selección anfitriona y de marcar en la final, venía avalado por la fama y los títulos cosechados en su club de procedencia. Pese a que solo contaba con 23 años cuando aterrizó en la capital hispalense, ya había ganado, entre otros, un campeonato argentino, 3 Copas de Libertadores y una Copa Intercontinental. Solo permaneció 2 temporadas en la entidad de Nervión, pero sus regates, sus goles y su personalidad dentro y fuera del campo calaron hondo en el sevillismo. La resaca mundialista y aclimatarse a un equipo que por entonces no peleaba por grandes logros mermó su rendimiento en su primer año. Pese a ello, se rozó la final de Copa en una igualada y controvertida eliminatoria frente al Real Madrid. Sus registros goleadores y su rendimiento crecieron al curso siguiente. Junto a su compatriota Héctor Horacio Escota, se repartieron 32 goles equitativamente en la Liga 79-80. La recordada delantera que unía el temible disparo de El Gringo, el fútbol de seda de Enrique Montero y la verticalidad imprevisible de Bertoni, dio mucho que hablar e hizo disfrutar a los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán. Pero no logró que el equipo, primero con Luis Cid Carriega y después con Miguel Muñoz, lograse clasificaciones meritorias. Ello propició que el Sevilla y Bertoni aceptasen una millonaria oferta de la Fiorentina para el traspaso del fino delantero, llegado 2 años antes de Independiente. En Italia prolongó su carrera futbolística. Peleó ligas en Florencia y Nápoles, donde coincidió con Maradona, antes de retirarse como jugador en el Udinese en 1988. Antes también disputó con Argentina el Mundial de España en 1982 y se quedó a las puertas de entrar en la lista de Bilardo para el de México 86, como le había pasado en el 74 en el de Alemania. Su fútbol y su talante dejaron incontables admiradores y amigos allá por donde pasó. Apenas había vuelto por nuestra ciudad, donde pudo comprobar, en su reciente visita para asistir a la entrega del dorsal de leyenda a su querido Pablo Blanco, cómo el sevillismo que lo disfrutó lo sigue venerando. Bueno, Daniel, de nuevo en Sevilla, ¿cuánto tiempo hacía que no aparecías por aquí? Muchísimos años. La última vez que vine estuve en el hotel que tenía el Sevilla para los juveniles. Me invitó Pablo Blanco ahí en la Expo. Y verdaderamente volver ahora a ver todo el cambio que hizo el Sevilla, no solamente en la infraestructura del club, sino también en lo futbolístico. Verdaderamente ha hecho cosas muy importantes, está entre los 4 equipos más importantes de España y se ha posicionado muy bien también a nivel internacional en las copas europeas. Bueno, vamos a aprovechar, estamos aquí precisamente en el área de historia, para hacer un poquito de historia contigo, remontarnos 40 años atrás, incluso antes, un poquito. ¿Cómo es que ese niño, Ricardo Daniel Bertoni, empieza a jugar al fútbol? Yo jugaba al fútbol porque vivía para el fútbol cuando era chico. Dejaba los libros tirados por tierra cuando venía del colegio y me ponía a jugar en cualquier lado, nosotros llamamos picado a los partidos esos que se hacen en la calle. Había mucho
potrero. El potrero no existe más en Argentina. Lamentablemente, como acá pasa, hay poco espacio. Por eso los chicos por ahí no juegan tanto al fútbol o no salen mucho. Si no, tenés que ir a escuelas, tenés que ir a lugares donde tenés que pagar para poder jugar. Y yo jugaba en todos lados, donde sea, y vivía para el fútbol. Por ahí llegaba a casa, dejaba los libros, comía algo, tenía un pasillo y ahí le pegaba contra la pared, izquierda, derecha, jugaba todo el día. Y si no contra la pared, iba y le pegaba de cabeza, de voleo, y así fui aprendiendo y me fui perfeccionando también con las dos piernas. En Argentina se han perdido los maestros. Nosotros tuvimos a Duccini, tuvimos a El Gordo Díaz, tuvimos a Grifa, que fue un gran jugador en el Atlético Madrid. Se han perdido esos maestros y por eso tampoco salen los jugadores que salían antes. Igual salen jugadores porque Argentina es como su tierra. Donde tiras una semilla, crece una planta, una flor o un alimento. Y ahora en el fútbol era lo mismo. Hoy siguen saliendo por eso, porque es una tierra de grandes jugadores, de grandes deportistas. Sin tener los entrenamientos, las posibilidades que hay en Europa, los deportistas argentinos, dentro de sus límites de trabajo, salen extraordinarios. No, yo empecé jugando de los 12 años, me fui, un día me fui, dejé de jugar porque yo llegaba al entrenamiento de los juveniles, salía una división, nosotros llamamos división. Yo jugaba en la 9ª, salía a la 8ª y la 7ª y usábamos la misma ropa que habían dejado los que se iban. Sudada, en el verano toda mojada. No había posibilidades como tiene hoy los chicos. El sacrificio, el sufrir, también te lleva a valorar y evaluar todo lo que vos hacés y lo que hiciste también. Creo que tampoco eso es lo justo, pero creo que le di mucho valor al sacrificio que hizo mi padre, mi madre y el sacrificio que hacía yo. Yo viajaba hasta la estación de trenes, de ahí me iba caminando al entrenamiento, que estaba a 20 cuadras, vivía para el fútbol, lo amaba el fútbol, y a la noche iba a estudiar y me volvía con el poco dinero que me daba mi padre para volver en el colectivo, porque era de noche. Y teniendo un hermano mellizo, pero que no tiene nada que ver contigo, no siguió el mundo. No, él es asegurador de, digamos, como asegura casa, departamentos, coches, no nada que ver conmigo. Mi papá decía en los diarios, un día leí un diario y decía, un periódico, ¿no? Decía que mi hermano no había llegado, pero todo el mundo decía que era mejor que yo. Y yo le digo, ¿qué estás diciendo? Un día lo agarré y le digo, ¿qué es esto? En broma. Yo lo adoraba y lo amo todavía a mi padre. Me ha dado mucho. Daría todo lo que no tengo para estar 5 minutos con él y hablar con él. Sigamos con ese desarrollo futbolístico tuyo. Luego llegas ya a Independiente, empiezas jugando muy joven y te encuentras con un equipo que lo gana prácticamente todo. Primero viví momentos muy lindos con Quilmes, en las sectores juveniles, como dijiste, con don Aníbal Díaz. Tuve un profesor que fue extraordinario para mí y me enseñó muchísimo. Después pasó a Independiente, un día conozco a Bochini en una selección juvenil, jugábamos juntos, empezamos a conocernos futbolísticamente, después hicimos una gran amistad que hoy perdura y verdaderamente Bochini insistía para que yo vaya a Independiente. Bochini llegó a la comisión de Independiente a Mario Alberto Kempes. Independiente nos llegó un arreglo, Kempes arregló con Rosario. Después Independiente también le gustaba Houseman, que era un crack. Y después me eligieron también a mí. No sabían a quién comprar y me compraron a mí y le respondí, ganando los títulos, jugando, dándole alegrías a su gente, dejando un recuerdo imborrable, inolvidable para la institución. Soy uno de los ídolos, aparte de Bochini, que se quedó 20 años, como Pablo Blanco, como Antonioni en la Fiorentina, como Totti en la Roma, jugadores que nunca se movieron de sus equipos, son íconos y ídolos de sus instituciones. Bochini sería Independiente o Independiente sería Bochini, pero estoy dentro de los 2 o 3 ídolos mayores de Independiente. Sí, porque esa dupla se sigue hablando, sigue apareciendo como una de
de las que han marcado el fútbol argentino y sudamericano. Hubo una gran dupla que se llamó Pelé y Coutinho. Después Babi Acosta, que jugó aquí, y Silva. Y después apareció Bocini y Bertoni, que dejaron marcada su impronta por su fútbol, por su alegría de jugar. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero también dejaban cosas importantes, títulos, que es lo que me faltó por ahí cuando me fui a Europa, ganar un título. Siempre estuve ahí, pero no lo pude ganar. Parece que era esquivo a mi vida, a mi carrera futbolística. Vamos a hablar precisamente de ese paso, que además será ese paso de que vayan a por ti, de que se reúnan con Grondona, que era entonces el presidente de Independiente, para ficharte, y antes del Mundial, porque yo al menos creo, y creo que mucha gente, que hubiera sido imposible traerte después del Mundial que hiciste, de proclamarte campeón del mundo para un club, digamos, medio de España como era el Sevilla. En ese momento. Yo creo que Julio Grondona se apresuró. Lo que pasa es que yo tuve una lesión porque era el goleador del campeonato del 77 y antes del 78 me tuve que operar. A fines del 77, era el goleador del campeonato metropolitano, con 22 goles, y jugaba igual y me infiltraban acá en la parte superior, donde me salió un quiste abajo del músculo y tuve que ser operado. Podía haber seguido mi carrera como la podía haber dejado. Entonces, él pensó que por ahí no podía jugar al 100% ese campeonato del mundo y me vendió antes. Y siempre no se arrepintió, él me hablaba de lo que me vendió, lo que entró en Independiente, y yo creo que se equivocó, tenía que haber esperado o todo o nada, como decimos nosotros, o plata o mierda, ¿me entendés? Disculpa la palabra, pero es así, y se equivocó, podía haber jugado muy mal como jugué muy bien, y fui campeón del mundo, hice goles importantes, entonces se equivocó para mí. Pero don Julio alardeaba con decir que me había vendido muy bien. Por ahí para Independiente era buena entrada económica de lo que me pagó el Sevilla. Pero como dices tú, si hubiera esperado el Mundial, por ahí era imposible para el Sevilla poner más dinero. Pero estoy contento y orgulloso de haber venido al Sevilla. Aunque por ahí venía un equipo que no tenía las ambiciones que yo pretendía, o que pretendía la gente también, porque viene un campeón del mundo y viniendo jugadores de esa talla, todos piensan que van a ganar algo, y no es así. Siempre se gana porque tenés un buen equipo. Todos se hacen equipo. Podés tener a Maradona, a Messi y todo, pero si no tenés un equipo no ganás nada. Le pasó a Messi en los mundiales que jugó en Argentina. Vamos a hablar precisamente de eso que vino poco después de que tú firmas el contrato con el Sevilla. Ese mundial, ¿cómo se vive ese mundial con la situación política que había, con lo que significaba el fútbol en Argentina y sigue significando? La Argentina de Menotti, primero de todo, Menotti para mí es un maestro. Me enseñó muchas cosas en la vida y en el fútbol. Después, el entorno futbolístico no era de lo mejor para nuestro país. Había desaparecidos, que lo supimos después que terminaron los militares de gobernar la Argentina, pero nosotros no lo sabíamos. Sabíamos que había un problema entre guerrilleros y militares, nada más, que se hablaba, se rumoreaba, pero no tiene nada que ver. Los militares esperaban hacer un gran mundial para mostrarle al mundo que Argentina era un país serio, que era un país vivible, que era un país tranquilo, y lo lograron. Hasta ese momento lo que ellos era el objetivo, pero el objetivo se le dio para más. Ellos no confiaban en la selección nuestra, ni nadie confiaba en la selección nuestra. Todo el mundo era Brasil, Alemania, Italia, pero Argentina no figuraba para nada. Para los que pronosticaban el ganador del Mundial, nosotros no existíamos. Éramos locales, podíamos llegar ante los primeros, cuarto, poner tercero, viste, como esperan siempre que el local esté entre los 4 mejores. Que se da y no se da. A España en el 82 no se le dio. ¿Me entendés? Y pocos equipos locales ganaron un mundial. ¿Pero por qué? Porque tienen buenos jugadores, buen equipo. Tuvimos grandes figuras. Kempes, Filiol fue importante, Pasarela, Ardile, y puedo contar todo el equipo, Luque.
pero creo que el triunfo de nosotros ayudó mucho a los militares para políticamente una alegría para el pueblo. ¿Qué querían mostrar ellos? Eso lo leí yo por un periodista hace poco argentino que estudia y busca la historia del fútbol argentino, sus consecuencias políticas, todo. Buscaban solamente mostrarle al mundo que Argentina era un país tranquilo, hermoso como es, vivible, tranquilo, de seguridad en todo. Pero nunca esperaron ganar un mundial. Y ganar el mundial era tranquilizar al pueblo argentino, darle una alegría al pueblo argentino que sufría por los problemas políticos que había en el momento. Pero se le dio todo justo porque ellos no esperaban el triunfo de la selección. Y en lo futbolístico quizá no se puso en valor el ganarle a una Holanda que tenía un equipazo extraordinario, que también venía de haber sido en el anterior mundial también subcampeona, aunque no estaba Johan Cruyff, tenía muy buenos futbolistas. Holanda era el que revolucionó la década del 70, uno de los equipos más completos que vi en mi vida. Sabían todo, era un equipo aceitado, como digo yo. Sabían los relevos, sabían hacer el pressing hacia adelante, hacia atrás. Cuando iban hacia atrás hacían un embudo. Sabían todo. Era un equipo difícil de ganarle, porque no creo que a esa selección en la década del 70 le hayan ganado muchos equipos. En el 74 y en el 78. Ya en el 70 no estuvo porque no clasificó, pero el 74 y el 78 fueron la selección del momento, la selección de la década. Y era difícil ganarle, y nosotros le ganamos en el campo de juego jugando muy bien al fútbol. Pero muy bien, y mirá que ellos dominaron parte del partido también, Pero fue un partido muy duro, con jugadores de élite y de mucha hombría, porque Holanda tenía un equipo, Krol, Nesken, Resenbrich, Rep, los hermanos Van der Kerkhoff, Purvier, tenían todo para salir campeones del mundo de nuevo. Fíjate que las 3 finales que jugaron las perdieron contra España en el 2010, en el 78 con Argentina y la perdieron con Alemania. Potencias de fútbol, porque España en su momento gana el mundial, era una potencia, con parte del Barcelona y algunos jugadores del Real Madrid hicieron una selección también del momento, de fútbol total también. Los sevillistas que vieron esa final y el campeonato, pues ya se hacían muchas ilusiones con Daniel Bertoni, al que vieron rindiendo a un gran nivel. Tú llegas aquí y vienes como todo jugador que además ha jugado un mundial, que lo ha ganado, sin apenas descanso, pretemporada. Muy poco descanso. ¿Eso te afectó y bastante en ese primer año? Le pasa a todos los jugadores, si vas a ver los franceses, muchos están de suplente, otros juegan, otros tienen problemas con el técnico. Son problemas que el jugador llegó a lo máximo a nivel selección. Se relaja un poco, me relajé un poco. Después el segundo año me puse las pilas y anduve muy bien. Y acá el primer año también anduve muy bien, pero no lo que esperaba la gente. Igual, cuando yo llegué, lo que quería era salir campeón con el Sevilla. No sabía, porque no había tanta información como hay hoy, que sabés lo que es el Sevilla, lo que es el Atlético de Madrid, el Real, el Barça, ¿me entendés? O el Valencia, sabés qué nivel están. Yo pensé que era un equipo que podía, reforzándose, luchar un campeonato. Dije que me gustaría ser campeón con el Sevilla. Sí, eso te generó incluso... No, por ahí metí presión a mis compañeros, no lo hice con maldad, lo hice porque siempre gané cosas y quería seguir ganando. Venías con esa ambición de haber ganado títulos. La mentalidad es esa. Y con la selección. No, y la mentalidad que yo fui aprendiendo a través de tener grupos ganadores. ¿Qué supuso para ti cuando te enteraste que incluso lo que hoy sería un crowdfunding, se le pidió 1.000 pesetas de entonces, de 1978, a los seguidores del Sevilla para financiar tu fichaje? ¿Eso te generó también algún tipo Mucha presión. Mucha presión me generó porque le tenía que responder, no sé cuánta gente puso dinero, pero tenía que responder no solamente al Sevilla, sino a su afición, o la afición que creyó en mí para poner ese dinero. No es fácil. Cuando el jugador no tenía presión en el campo de juego, pero en mí y afuera del campo tenía una presión porque mucha gente creyó en el fichaje.
Igual no lo decepcioné como jugador de fútbol, creo que como jugador de fútbol le di muchas alegrías. Ese primer año, un entrenador como Carriega, que al año siguiente lo tuviste en el otro lado, de rival, ¿cómo lo viviste? Lo único más cercano al éxito fue llegar a unas semifinales de Copa, pero el equipo acabó el 11º, una situación Sí, un poco... lo que pasa que a veces tienes que tener una plantilla larga y un banco muy importante para poder ganar cosas. Nosotros era una plantilla corta, llegamos a una semifinal, por ahí tuvimos que dejar de lado un poco el campeonato y dedicarnos a jugar la Copa. Y estuvimos cerca de pasar a la final por un tiro mío en el palo, era el 2-1, habíamos ganado 1-0 acá, pasábamos nosotros por gol de visitante. Y bueno, creo que todo cambia. El técnico que tenía, vinieron técnicos que estaban acostumbrados al fútbol español, a la furia española, y yo venía de otro fútbol donde tuve un técnico como Menotti, que nos aconsejaba de dominar, de tratar bien la pelota, jugar. Y yo cuando, te cuento una anécdota, cuando vuelvo de Italia, para el Mundial 82, voy a Mar del Plata, que estaban entrenando ahí, y empecé a hacer cambios de frente. Como por ahí el fútbol italiano también era un fútbol de muy buenos jugadores italianos, pero... Y me dice, se acerca a Menotti y me dice, Daniel, sí, César, parece un italiano, me dice. Hace cambio de frente, juegue corto, juegue tranquilo, juegue en la pelota corta, haga paredes. ¿Me entendés? Te vas acostumbrando al fútbol de cada lado, según la inteligencia y según cómo lees el juego. Hay jugadores que no saben leer el juego, los que leen el juego lo entienden rápido y saben lo que quiere el entrenador. Pero si estás dotado técnicamente es más fácil. También es más fácil adecuarte a una otra cosa, pero si vos tocas bien la guitarra y te dicen de tocar el piano, por ahí no lo vas a hacer. Aquí en el Sevilla tuviste dos entrenadores, hemos nombrado antes a Carriega. Después el Sevilla tuvo a un entrenador que venía avalado por un gran currículo, tanto como entrenador y antes como campeón de Europa, que había ganado. Pero comentabas, te escuché comentar en la comida del otro día que había pizarra en el vestuario, pero Miguel Muñoz no tenía tiza. O sea, ese trabajo... Es un chiste. Ya, pero un respeto grande hacia Miguel Muñoz, primero porque ganó como jugador Copas de Europa con un gran equipo. Estaba Di Stéfano, estaba Allento, estaba un montón de gente extraordinaria, y por eso lo ganó 5 veces. Y siempre fue una institución que siguió un mismo camino. Nunca puede moverse un poquito, pero la mentalidad que tiene el Real Madrid es de toda la vida, la misma idea, la misma mentalidad, y va progresando. Y el Sevilla le pasó lo mismo, fue progresando. Aparte, el dinero que entra hoy no entraba en la época nuestra, la televisación, los sponsors, todo lo que entra. Por eso podés traer jugadores importantes y pagar cifras importantes en sus primas, ¿me entendés? O en sus sueldos. Para un jugador como tú, bien dotado técnicamente, quizá el entendimiento en el campo era más fácil con jugadores como Julián Rubio, como Antonio Álvarez, como Enrique Montero. Luego había otros jugadores que complementaban, que eran quizás más de garra, de fuerza. No, Gigi también jugaba bien. Juan Carlos era más de recuperación y Pablo, pero también si te la tenían que dar, te la daban redonda tampoco. Bueno, yo me sentí cómodo porque primero vino el gringo a verme cuando llegué, después vino Pablo, se presentó, hice una amistad con Pablo, por eso perdura, aunque a veces no hable con él, pero la amistad siempre perdura porque hubo siempre respeto. Y me ayudaron mucho para poder tranquilamente ir incorporándome y habituándome a Sevilla como ciudad, porque te tiene que gustar también el lugar donde vas. No es fácil enseguida incluirse dentro del pensamiento de la ciudad, de la gente de su ciudad, del equipo, de su juego. No es lo mismo
que vengan extranjeros de todos lados y bueno, se tienen que ir habituando rápido porque cada uno juega, o el técnico tiene que trabajar mucho también, pero nosotros teníamos que habituarnos al fútbol español y a los españoles, porque eran más españoles que extranjeros. Y me fui acostumbrando y el primer año me costó, me relajé, no es que me costó, me relajé mucho porque venía del Mundial, de ser campeón del mundo y fui campeón del mundo con Independiente Intercontinental, que en esa época se jugaba la Copa Intercontinental, hoy se juega la Copa Mundial de Clubes. Me fui habituando y hasta que encontré mi ritmo, ya había encontrado el segundo campeonato, ya iba encontrándome tratando de ser un líder dentro del campo de juego y afuera, ¿no? Tenía compañeros que me ayudaron futbolísticamente, como Rubio, como Montero, nombraste otro que no me acuerdo quién era el otro, Álvarez. Antonio Álvarez. Sí, había jugadores de buen pie y a través del tiempo se podía cambiar eso, porque venían de abajo, el Sevilla Atlético tenía jugadores de buen pie también. Sí, fue ese año que tú llegas, fue campeón juvenil. Campeón juvenil, por eso te digo. El trabajo del Sevilla y para ganar cosas no viene de un día para otro. Se necesita para un proyecto 10 años por lo menos, para hacer un proyecto serio, con buen trabajo, con buenas ideas. En cualquier parte del mundo tiene que haber un trabajo y un proyecto que todos estén de acuerdo y que desde abajo hacia arriba jueguen de la misma manera. Y te había escuchado que te fueron muy bien las cosas jugando derbis allí en Avellaneda. Aquí, en los 2 años que estuviste, uno no pudo haber derbis porque estaba el Betis en segunda. Sí. Luego tuviste las dos caras de la moneda. Sí, ganamos y perdimos. Ganar en casa y luego sufrir una derrota dolorosa que además en unas fechas también como era. Me parece que jugamos también un partido por el trofeo de Sevilla, le ganamos 2-1 acá. Sí, fue el primero recién llegado. Sí, o sea que sería no sé si hizo el gringo partidos. Escota el segundo gol, me parece. ¿Cómo viviste esos derbis y darte cuenta un poquito cómo se vivían aquí? Una ciudad conmocionada. Una ciudad conmocionada porque es estar unos meses el que gana tranquilo y poder hablar y no sé, nosotros decimos cargar al amigo, al pariente que le ganamos, no sé cómo se dice acá, pero con una emoción terrible porque yo jugaba derbis de barrio y acá o de ciudad, que sería Avellaneda, y acá jugaba el derbi de Sevilla, ¿me entendés? Y era importante. El primer derbi ganamos 2-1 por la ciudad de Sevilla, después le ganamos 2-1 por el campeonato acá y perdimos 4-0 allá, que jugamos muy mal y nos superaron en todo momento. Tenían grandes jugadores también y a la noche estaba la feria de Sevilla y el gringo Escota con Babi Acosta, con todo, nos iban a pasar a buscar. Llegué a mi casa, vi a mi mujer en ese momento vestida de sevillana y a mi nene también de sevillano, que era chiquito Jair, y prepárate, le dije, a mí me da vergüenza salir, no estoy acostumbrado a perder así y más un derbi. Y se fue sola a la feria de Sevilla, me daba vergüenza de mirar a la afición o al que era hincha de Sevilla, porque no estaba acostumbrado. Creo que una de las pocas veces en mi vida que perdí por goleada, te lo digo en serio. Si vas a ver mi carrera puedo haber perdido 3-2, 2-1, 4-3, pero no por goleada así como perdimos. Era vergonzoso para mí salir y ir a bailar, no tenía ganas o tomar algo, no tenía ganas de hablar, me quedé solo en casa. Pero no porque no me gustara por ahí ir a la feria, me daba vergüenza salir a la calle.